Bueno, pues tal como me ha presentado José Manuel, yo soy Eduard Correal. Para que os hagáis una idea, yo soy doctora en tecnología de la madera, ¿vale? Soy ingeniero de materiales y mi material es la madera, ¿vale? Soy parte del Comité de Normalización Europeo de Clasificación de la Madera, ¿vale? O sea, básicamente me dedico pues a eso, a clasificar madera, a hacer ensayos en el laboratorio, a ver cuánto aguanta. Me dedico a romper cosas, ¿vale? Viga que pillo, viga que rompo, y a ver lo que pasa. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en el encargo del curso de hoy, pues bueno, me hicieron el encargo de resolver esta pregunta de si puede usarse nuestra madera para construir. Bueno, aquí en el Nuestra, pues como yo soy catalán y estoy en Navarra, pues ya me he cogido digamos, la nuestra en España, ¿no? Sí, en general, porque digo, ¿qué es nuestra? Pero bueno, la peninsular, lo vamos a dejar así, ¿no? De por aquí, que no sea centroeuropea, lo que has dicho tú, ¿no? Vale, entonces, pues bueno, cuando empecé a plantear resolver la pregunta, pues claro, pensé, pues sí, porque si estamos en Navarra y pongo una imagen del caserío navarro, pues nuestra madera para construir se puede utilizar, sí, seguro. O sea, ya está, se acaba la conferencia y aquí se termina, ¿no? Lo que pasa que después está seguro que se puede utilizar. Claro, lo de la izquierda lo tenemos como muy por la mano, aquí está encima. Lo que pasa que el reto es utilizar nuestra madera en el siglo XXI para construir lo que se está construyendo en el siglo XXI, ¿vale? Es y bueno, el ejemplo que ha hablado también José Manuel, del Jojo de Viena, ¿vale? Este está construido con madera austríaca, pero bueno, ya son edificios de 30 plantas, esto ya son palabras mayores. La tecnología es totalmente diferente, los materiales que se utilizan son totalmente diferentes. Y bueno, realmente también me ha ido bastante bien la charla que has hecho antes que yo, porque has introducido un montón de ideas, ¿vale? Que yo también las voy a acabar de remachar, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que voy a intentar resolver es si nosotros aquí podemos o somos capaces de hacer estos edificios de 30 plantas con la madera de aquí, ¿vale? Es el tema. Y voy a hablar también de clasificación de materiales y bueno, de cómo se clasifica la madera un poco y cuáles son todos los retos y qué es lo que yo me encuentro que, lástima que Miguel Ángel haya marchado porque creo, bueno, tiene muchos kilómetros para volver, ¿eh? Pero creo que le hubiera ido bien para al final entender un poco la problemática que tengo con los industriales para hacerles entender a qué es lo que me dedico yo y cuál es el problema, ¿no? A ver, la pregunta de la conferencia de hoy es, ¿se puede construir con nuestra madera? Esto, en el fondo, es un problema mental, es un trauma que tenemos todos, una cosa exagerada, que hoy además también José Manuel me lo ha vuelto a confirmar. Yo lo explicaré más desde un punto de vista histórico, ¿vale? Pero también lo he introducido en un destello, que he dicho, míratelo, ahí lo tengo. Nosotros venimos, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de un siglo XIX, ¿no? Que digamos, lo que pasa en el siglo XIX es que se rompen las barreras de la naturaleza a nivel constructivo, ¿no? Y de golpe vemos que se monta una Torre Eiffel, ¿vale? En el año, pues hecho, a finales del siglo XIX, y que pues, también en el siglo XVIII, mediados y hasta finales, ¿no? A finales, mediados del siglo XIX, pues se patenta lo que es el mortero Portland, ¿no? Entonces, básicamente nacen dos materiales, que son el acero en el caso de la Torre Eiffel, de fundición, y luego es el mortero Portland, que te abren unas posibilidades de construcción que no había hasta ese momento. Eso me costaría toda una clase explicarlo, el por qué la madera se quedó parada allí. Pero bueno, estos dos materiales triunfan de alguna manera, ¿vale? Son espectaculares, es un momento en que el gasto energético tampoco tiene, bueno, mucha relevancia y las externalizaciones al medio ambiente pues tampoco mucho, ¿vale? Y bueno, la cosa evoluciona y llega un momento que llegamos a estas dos fotos, ¿vale? Que es la Segunda Guerra Mundial. He hablado de los bombardeos de Alemania. Si tú tienes tu casa bombardeada, machacada, quemada, y se pasea por la calle un tío con un tanque de acero, ¿vale?
y luego tienes unos soldados que se dedican a disfrutar en los búnkeres de hormigón y tienes toda la costa atlántica llena de búnkeres de hormigón y les vas a explicar que la madera es fantástica, pues a lo mejor la gente se lo piensa 2 veces a volver a construir en madera. ¿Vale? Y esto, de esos lodos, pues no esos barros, ¿no? Pues estos lodos que tenemos hoy en día, hasta ahora. ¿Vale? De hecho, el desarrollismo, ¿vale? Nace, pues eso, a mediados de los finales 50, 60, hasta, bueno, considerado hasta bueno, la muerte del dictador, ¿no? Bueno, es un ejemplo de construcción rápida, barata, con unos materiales más o menos de lo mismo. También es verdad que no había la tecnología de construcción en madera que hay ahora, ¿vale? Estamos en un momento en el que, bueno, mano de obra es barata. Esto también costaría mucho de explicar, ¿no? Bueno, hay muchos factores: mano de obra barata, energía barata. Nos importa un rábano, con perdón, que tengamos unas canteras que no son renovables. Lo que tenemos que hacer es sacar gente del campo, meterla en las ciudades, rápido, barato, fácil, ¿vale? Y tiramos el desarrollismo, que básicamente es todo acero y hormigón, de mejor o peor calidad, pero básicamente es esto, ¿no? Y luego ya como a mi parecer, esto ya son gustos arquitectónicos que seguramente nos ilustrará más, ¿no? Pero a mí me llega el brutalismo, que es una cosa que a mí me deja parado, que es el material por el material, ¿no? Y el material por el material en ese momento es el hormigón armado, ¿no? Y bueno, que básicamente viene, de lo anterior, ¿vale? Es decir, cuando tú te has pasado toda una guerra montando fábricas de búnkeres, y ¿qué haces con toda aquella industria? Pues hacerlo de allí, ¿no? Claro, todo esto es lo que yo le llamo mentalidad siglo XX, ¿vale? Esto se ha ido alargando, pero ahora ya empezamos a tener un punto de rotura, ¿vale? Tenemos a tener un punto de rotura en el que los escombros empiezan a costar muchísimo dinero, en el que la mano de obra es carísima y no hay, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo me paseo por las ciudades y cuando veo una medianera llena de ladrillos uno detrás de otro, pues me planteo lo que costaría hoy en día hacer una medianera de aquellas. Coger un señor y un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. O sea, son un montón de horas, con lo que valen hoy en día los sueldos, estamos fuera de precio y de bueno, de muchas cosas, ¿no? Estamos, de hecho, bajo mi punto de vista, en un punto de cambio de inflexión, ¿no? Hasta hace no mucho todavía se estaba planteando si construir con madera era más caro o no, y ahora ya estamos viendo que realmente empieza a ser más económico. No por el material seguramente es más caro, pero sí por todos los beneficios de rapidez, pues eso, de falta de escombros, o sea, eliminación de escombros, fabricación en taller, o sea, una serie de cosas, ¿vale? Que ya iré explicando si acaso, ¿vale? Luego os voy a poner el caso del eucaliptus, ¿vale? Que es un caso, ¿no? Con el que, si hubiera aquí un gallego me mata, pero que yo creo con el que no se puede construir demasiado con madera, ¿no? Hay gente que ha hecho vigas laminadas, hay gente que ha hecho cosas, ¿vale? Lo que pasa es que no es, digamos, la madera más indicada, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Luego entramos en el tema de la gestión de los bosques, ¿no? Que es lo que decíamos. Os pongo esto, ¿no? ¿Qué industria asociada ha tenido el eucaliptus? Pues la industria papelera, básicamente, trituración, ¿no? Esto es una madera que va básicamente a volumen, me interesa el kilo, ¿vale? Yo quiero una madera que crezca, que dé producción, que tenga bajos costes de gestión. Esto es clarísimo en Galicia. En Galicia, si tú tienes un minifundio que no sabes qué hacer con él, un minifundio puede ser un trozo de bosque como esta sala, no más grande. Vas pagando unos impuestos, tienes unos problemas, lo tienes que gestionar, no sabes ni dónde está muchas veces, porque está puesto en un catastro por ahí, no sabes ni cuál es tu trozo de bosque. Entonces, bueno, porque lo has heredado de no sé quién, ¿no? Del abuelo, de la abuela, de quien sea, te interesa poco, y viene un señor y te dice: mira, vamos a plantar eucaliptus, de aquí a unos años te vamos a dar un dinero por aquellos árboles, tú no te tienes que preocupar de nada. Pues es fantástico, porque tú vives en La Coruña, ¿no? Entonces, ya no estás totalmente desligado de tu medio rural, de donde venía tu familia, y bueno, pues de alguna manera lo acabas aceptando. Esto es un poco la explicación de por qué el eucaliptus ha triunfado tanto en la península y
en Portugal, ¿no? En la costa atlántica básicamente. ¿Esto por qué os lo digo? Porque la silvicultura que al final se aplica es una silvicultura prácticamente, en el caso del eucaliptus, inexistente. Es decir, tú coges plantas, cortas y como rebrota de cepa, vuelve a crecer y al final la segunda corta es casi más provechosa que la primera, porque la primera has tenido que hacer el esfuerzo de plantar, pero es que la segunda ya ni esto. Pero claro, ¿a dónde voy? Voy a que este tipo de producción es un tipo de producción, como ya os he dicho, a volumen. No tiene ningún tipo de requerimiento de contraindicación por lo que hace a la calidad. No importan los nudos, no importa la cantidad de ramas, solo quiero crecimiento, solo quiero kilos. ¿Vale? Vale. Sería el caso que no nos ocupa. Luego, ¿cuál sería la segunda parte? Esto es el caso, por ejemplo, que nos ha pasado en Cataluña, ¿vale? Que es esta de aquí. Nosotros en Cataluña hemos tenido la tentación también, os he explicado lo del eucaliptus porque es el caso extremo, ¿eh? En Cataluña tenemos unos bosques que básicamente son todos bosques naturales, no hay prácticamente plantación, como es en el País Vasco prácticamente es toda plantación de radiata, o hay mucha plantación de radiata. En Cataluña no tenemos plantaciones, bosque es prácticamente natural, lo que crece. Sí que hay plantaciones, hay alguna de pino radiata, muy poquitas, hay plantaciones de diferentes chopo, hay cosas, pero en general el bosque es natural y es el que hay, ¿vale? En Cataluña lo que pasó, básicamente con el abandono de esto que os he explicado hacia la construcción, hacia el acero y el hormigón, como Cataluña es una economía netamente exportadora, digamos, salen más palets de los que entran, ¿vale? Al salir más palets de los que entran y por otro lado tener implantado en su momento una industria de papelera también y de tablero de partículas, ¿vale? Si os fijáis, la papelera va a kilos, el tablero de partículas vuelve a ir a kilos, les da igual. Y luego tenemos los señores que hacen palets, los aserraderos, que sí que hacían construcción estructural, pero claro, la abandonaron por lo que ya os he contado, entonces al final se quedaron básicamente haciendo el producto más barato, más fácil de hacer, que era palet. Entonces nos plantamos hasta este jueves pasado, básicamente, que es cuando ha salido el primer panel de GLT en Boix, con la honrosa excepción de Sebastia, ¿vale? Esto os lo voy a contar después. Con una industria que básicamente, después de desaparecer el papel y el tablero de partículas en la crisis financiera del 2007, nos quedamos con una industria de aserrado que básicamente solo hacía que palets. ¿Vale? Entonces, como los palets al final vale todo, nos encontrábamos en que, bueno, pues si a mí me vale todo, pues no voy a pagar por un árbol más, sea bueno, sea malo, sea feo, sea bonito, pues pago a volumen. ¿Vale? ¿Esto qué acaba pasando? Que no tengo ningún incentivo como los gallegos ya es por definición y por naturaleza, ¿no? Porque el eucaliptus funciona como funciona, pero nosotros tenemos unos pinos. ¿Para qué nos vamos a gastar el dinero en silvicultura, en sacar ramas y en demás, si lo vamos a meter en palets? Pues solución, no hacer silvicultura, para nada, ¿vale? Todo a palets. Vale. Entre estas nos pasa de que como nuestros aserraderos solo hacen palets, con alguna excepción muy menor, ¿vale? Hay una rotura de mercado y nos entra madera importada del norte de Europa para hacer la segunda transformación. Sí, hay excepciones, pero en general entra madera en masa del resto de Europa, de centro de Europa. Quien tiene que hacer sillas, quien tiene que hacer lo que sea, no es con madera catalana, ¿vale? Perdón. Y este ha sido, pues, un poco el paradigma que nos ha pasado hasta ahora. Esto básicamente es lo que os quería explicar ahora. Bueno, esto es lo que decimos, ¿no? Básicamente tenemos estos criterios de transformación, ¿no? Por un lado tenemos el por volumen y por otro tenemos el de calidad. En por volumen, que sería el papel, sería el tablero de partículas, sería el palet, todo es bueno, prácticamente no se clasifica nada. Tú coges un tronco y ya lo cierras, ya lo trituras, sirve todo, son rendimientos prácticamente en aserrado estamos de un tronco saldremos, ya sé que no es del 50%, pero estamos en el 48, 47, 46, ¿vale?
la mitad, y el resto o acaba yendo o se quema o a tablero de partículas o a una papelera, ¿vale? Pero todo es volumen. Esto es un modelo de negocio que al final, es lo que os he dicho, no valoriza realmente, no va a buscar la buena madera, ¿vale? Y por otro lado, pues es lo que os he dicho, tenemos la calidad, que sí que aplican los criterios de clasificación, que es a lo que yo me dedico, ¿vale? Que con lo que se puede fabricar, pues tablero de chapa, carpintería o madera para construcción. Este negocio es el que básicamente, al menos en Cataluña, no ha sido demasiado, bueno, no se ha implementado hasta ahora, y en el resto de España pues sí que ha habido más iniciativa, pero nosotros, por ejemplo, hemos tenido pues, un caso claro de bloqueo en esta cuestión, y además, a mí personalmente, yo creo que al final lo he conseguido hacer entender, ya veréis a quién, pero ha costado, vamos, una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, ¿qué debe cumplir la madera para construcción? Aquí está el quid de la cuestión. Tiene que tener un marcaje CE, ¿vale? Si no, no la puedo instalar de manera permanente. Es decir, el reglamento UE 2024-3110 sobre comercialización de productos de la construcción, que ya es el sucesor del anterior, dice claramente que todo material, me da igual que sea una baldosa, que es de cerámica, que cualquier cosa, que quede instalada de manera permanente en una obra de construcción, para poder ser comercializada tiene que tener marcaje CE. ¿Vale? Si no, no se puede comercializar, es decir, estás en falso, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tú te dedicas a fabricar, y ya lo digo así, unos palos de madera de sección cuadrada de una longitud de varios metros y lo quieres vender a alguien, es decir, esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, esta jacena, si tú te dedicas a fabricar este producto, pues muy bien, tú lo puedes fabricar, pero si lo quieres instalar en una obra, no puedes, necesitas tener marcaje CE. Tú puedes comercializar unos elementos de sección rectangular de longitud 4 metros, allá tú, pero no pongas que es una viga porque es ilegal. ¿Vale? El problema vendría a ser este, ¿vale? Y entonces, teniendo en cuenta este reglamento y que el CE es obligatorio, ¿quién se dedica a hacer las normas para que los productos de la construcción puedan obtener el marcaje CE? Pues las normas las hacen los del Comité CNTC 124 de estructuras de madera. Y en uno de estos subgrupos de trabajo, pues es el que yo pertenezco, ¿vale? Que es el de clasificación de la madera. Vale, que es cuando la cosa se empieza a complicar. Vale, entonces, ¿de dónde debe ser la madera? Es decir, para que una madera pueda tener perdón, vamos aquí, este y el otro. Para que una madera pueda tener marcaje CE, estoy hablando básicamente de tanto de madera maciza como los elementos que se utilizan para hacer la laminada o el CLT, por ejemplo, tiene que tener un origen conocido. El origen conocido normalmente coincide con las fronteras nacionales de cada país, porque como cada país tiene sus organismos sus comités de normalización estatales y entonces están circunscritos a sus fronteras nacionales, pues al final normalmente las maderas vienen de cada uno de los países, ¿vale? Cosa que a veces es un poco ilógica porque las fronteras son un tema político y el árbol de un lado de la frontera es exactamente igual que el otro, ¿vale? Pero bueno, es una manera de organizarlo, ¿vale? A pesar de esto, dentro de los países hay distintas regiones de procedencia. Estas son las regiones de procedencia del Ministerio, ¿vale?, de Agricultura, que están hechas, son regiones de procedencia botánicas, ¿vale?, que muchas veces se utilizan o se pueden utilizar para, digamos, de alguna manera también circunscribir orígenes de maderas, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué nos está pasando? Nosotros ahora estamos haciendo el algoritmo para la clasificación de madera de la fábrica de CLT de Boix, ¿vale? Boix compra madera de un determinado espacio en la península que básicamente es el sur de los Pirineos, ¿vale? Puede ser que compre algo del norte de los Pirineos, ¿vale?, de Francia. Lo estamos pasando a la parte francesa.
Esto se lo he explicado al comité muchas veces, al final no lo han entendido. Entonces estamos haciendo un algoritmo, ¿vale?, para la madera que compra habitualmente Bosch, ¿vale?, para que pueda fabricar CLT. Estamos rompiendo como 2.000 vigas, una detrás de otra, que me estoy volviendo loco, no os podéis imaginar, una detrás de otra, ¿vale?, para poder sacar, para poder conocer la resistencia de la madera, para después poder hacer un algoritmo y poder hacer una regla de 3 para saber cuánto aguantará el CLT que fabrique la fábrica de Bosch, ¿vale? Esto lo voy a ir explicando. Entonces, ¿cómo debe ser la madera? Vale, pues la madera tiene que clasificarse según su calidad para garantizar su resistencia. No sé si ve bien, sí, se verá bien, sí. Vale, es pequeñito, pero esta pantalla es muy grande. Está aquí, a ver un momento. Bueno, lo veis, a ver, voy a cambiar el puntero. Vale, se ve bien ahora, ¿no? Vale. Si os fijáis, aquí hay unos ciertos criterios de calidad. Vale. La M1 es la clase mejor que tenemos definida en España para clasificación visual. ¿Qué es la clasificación visual? Pues la clasificación visual es, yo cojo un trozo de madera, me lo miro, le doy la vuelta y digo, pues tiene estas singularidades, cumples con estos nudos, sí, no, y lo clasifico como M1, como M2, y si no cumple los requisitos de la M2, es rechazo. ¿Vale? ¿Cuáles son estos criterios de calidad? Pues son el diámetro de los nudos, este es bastante evidente. Supongo que os dais cuenta que si imaginaros que aquí en una jacena de estas tuviera un nudo como una cabeza, pues esta jacena no aguantaría lo que aguantan estas de aquí, ¿vale? Entonces llega un momento que el nudo, por su diámetro relativo, pues tiene que ser rechazado, ¿vale? La anchura máxima de los anillos de crecimiento, esto en el caso de las coníferas, pinos y abetos, ¿vale? Pues cuando tienes crecimientos muy grandes, representa que el crecimiento pues tampoco es demasiado grande, la madera es demasiado poco densa, es como si fuera mucho chicle, ¿vale? Te dan crecimientos cortos, ¿vale? Entonces estos son criterios que alguien ha estudiado algún día y se ha dado cuenta que influyen en la calidad, ¿vale? Las fendas, las acebolladuras son fendas pero entre los anillos de crecimiento, ¿vale? Cuando veis una fenda que sigue el crecimiento anual, eso es una acebolladura, ¿vale? Presencia de bolsa de resina, madera de compresión, esto es un defecto de crecimiento, ¿vale?, que pasa cuando los árboles crecen torcidos, ¿vale? Tienden a generar madera desigual entre la parte que trabaja con presión y la madera que trabaja desviación de la fibra. No es lo mismo tener un árbol recto que un árbol torcido, por lo que comentaba antes José Manuel, que es que el problema es que cuando tú tienes un árbol torcido, si quieres hacer una sección rectangular, vas a cortar fibras sí o sí, y si corto fibras sí o sí, la eficiencia en la transmisión de las cargas pues va a ser menos, ¿vale? Presencia de médula, alteraciones biológicas, obviamente si está podrida, si tiene perforaciones, galerías de insectos, es rechazo directamente. El azulado no, que se permite, ¿vale? Y luego veis aquí las deformaciones máximas, ¿vale? Pues bueno, pues tantos milímetros, ¿no? Por ejemplo, 10 milímetros cada 2 metros. Si tiene una desviación de 10 milímetros superior a 10 milímetros cada 2 metros, pues se rechaza, ¿vale? Bueno, estos criterios de calidad visual os los he puesto como ejemplo de criterios que pueden formar parte de un algoritmo, ¿vale?, de clasificación. Es como un examen, cumple o no cumple, cumple o no cumple, ¿vale? Y entonces, la madera en general, ¿cómo se clasifica? Pues se puede clasificar con un algoritmo visual, como os acabo de explicar, ¿vale? Es decir, yo tengo un señor, en el caso yo, que se dedica a mirar a ojo, así, me gusta, no me gusta, ¿vale? Y voy mirando tablas una detrás de otra. O me puedo comprar un escáner que valen la cifra modesta de 4 millones de euros, ¿vale?, los mejores, ¿vale?, que utilizan una batería de aparatos, de rayos X, de láser, de básculas, interferómetros. El interferómetro es un aparato que tú le das mira, esto me va a servir, le das, y en función de cómo suena la madera, pues interpreta cómo vibra, y en función de cómo vibra, sabe si es más rígida, si es menos rígida, ¿vale?, y le asigna una rigidez o otra rigidez. Hay visión artificial de los nudos, pues se lo mira para arriba, para abajo, va mirando los nudos que tiene, todo lo demás, ¿vale? Mira la humedad, mira el volumen que tiene,
Y como previamente ha habido unos señores que se han adaptado a romper vigas, pues, y a saber cuánto resisten, pues hacen una regla de 3, ¿no? Un algoritmo, y entonces pues le asignan una clasificación, ¿vale? Entonces, entre el señor y los aparatos de 4 millones de euros, pues hay muchos grados intermedios, pero os podéis hacer la idea de que si son muy baratos, pues, como sería el caso del señor, porque al final, bueno, pues la mano de obra pues, es cara, pero al final la inversión inicial no es mucho, pues bueno, pues imaginaros, si valen pocos miles de euros, pues la eficiencia que pueden tener, pues será una, y si valen más dinero, pues será otra, ¿vale? ¿Qué pasa con la clasificación visual? Ya lo veréis, es muy limitada, es lenta. Al final el señor, cuando ha clasificado 100 vigas, pues está pensando en el fin de semana y pasan todas las cosas que no deberían pasar, ¿vale? Y al final, pues el futuro va hacia clasificación automática, a no ser que tengas pues eso, piezas muy singulares o necesites realmente, no sé, por ejemplo, desmontáramos estas cadenas de aquí que tienen un valor histórico, se tienen que recuperar, porque imaginemos que esto tiene una patología, se desmonta, pero se quiere volver a montar y se lleva a un laboratorio para que te lo mires. Pues bueno, no tienes una población anterior a esto para poder aplicar un algoritmo. Pues bueno, pues se hace una clasificación visual con la experiencia que tienes y dices, pues esta está bien, esta está mal, pues vale, o sea, hay un poco de todo, ¿vale? Vale, perdón. Y luego viene el problema fantástico del quinto percentil, que no sé si suena, esto es una pequeña clase de matemáticas, que aquí viene donde lo matan y es todo el problema de la madera. Del percentil en general, pero hablaremos del J percentil, que sería esta persona de aquí, ¿vale? Para poneros un ejemplo, ¿vale? A ver, el percentil, la definición es el valor que en una serie de datos numéricos tiene un J% de datos menores o iguales que él. Es decir, imaginamos que hoy que han empezado el cole los niños, no, ayer, no, hoy es, yo no sé qué día es, ¿no? ¿Hoy qué es? Hoy es lunes, no ha empezado hoy, sí. Es que en el pueblo de mi mujer están de fiesta mayor, entonces ya no sé dónde estamos, sí. Mi sobrina empieza mañana. Hoy que han empezado el cole los niños, los cojo todos, los ponemos en fila, ¿vale? Y busco, por ejemplo, la altura del niño, o sea, el niño que por debajo de él tengo el 5% de matriculados, ¿vale? Que son más bajos que él, ¿vale? Pues ese niño, la altura de ese niño sería la altura 5 percentil, ¿vale? Es decir, si el que hace, para que se entiendan los números, si el niño más alto mide 1 metro, el 5 percentil no es un niño que mide 5 centímetros. No. El niño 5 percentil, si el más alto midiera 1 metro, pues sería seguramente un niño que mediría, pues no sé, 70 centímetros o algo así, ¿vale? Es aquel valor en el que yo me aseguro que el 95% de los datos serán mayor que aquel número, ¿vale? Vale. ¿Esto por qué os lo explico? Porque luego hay una cosa que se llama la tabla de las clases resistentes, que es aquí donde lo empiezan a matar, ¿vale? No sé si lo habéis visto nunca, ¿vale? Pero estas son las 3 propiedades con las que se clasifica la madera para asignarle una clase resistente para que después un arquitecto pueda utilizar aquel material para poderlo utilizar en una estructura. Es decir, un arquitecto, ¿qué hace? Se pone aquí y dice, vamos a ver, este forjado. ¿Qué va a haber encima de este forjado? ¿30 personas? ¿30 elefantes? ¿O qué va a haber aquí? Vale, pues en función de la carga que yo tenga que ponerle, le voy a poner más sección, más luz, menos luz, un pilar en el medio. Pero luego llegamos al problema del material. Este material, ¿cuánto aguanta en sí el material? Porque yo si tengo un material que aguanta mucho, le puedo poner poca sección. Pero si tengo un material que aguanta poco, la misma solución será poniéndole más sección. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, necesito saber cuánto aguanta el material, porque si no puedo hacer todos los cálculos que quiera, que me voy a escapar. Vale, entonces tengo la tabla de las clases resistentes. La tabla de las clases resistentes, veis que va de C14 a C50. Normalmente se utiliza C24. ¿Por qué? Porque los centroeuropeos, los austríacos, alemanes y bueno, también noruegos y bueno, escandinavos y compañía les va muy bien, porque utilizan PICEA y la C24 es una clase que tiene muy buena relación entre resistencia y rendimiento industrial, que aquí es donde lo matan, y después os lo explico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo la resistencia a flexión, tengo que esto es la
la resistencia en sí, o sea, lo que tarda, la carga que me produce la rotura. Luego tengo el módulo de elasticidad, que es la rigidez. O sea, una cosa es que tarde mucho en romper y la otra cosa es que fleche mucho antes de romper o que fleche poco antes de romper. Son dos cosas diferentes. Y después tenemos la densidad característica, la densidad. La densidad, ¿ves que pone quinto porcentil? Y la resistencia, lo que tarda en romper, se miden con el quinto porcentil. El módulo de elasticidad, que es la rigidez, se mide con la media. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad es bastante previsible dentro de lo que cabe. Entonces, cuando las cosas son bastante previsibles o muy poco variables, digámoslo aquí, la media es una cosa que funciona bastante bien. Pero cuando yo tengo unos números que son bastante poco previsibles o tengo mucha variabilidad, yo las cosas no las puedo definir por la media. Imaginaros que yo definiera por la media, que es donde tengo yo ahora el láser, ¿vale? Y os he dicho, la densidad la vamos a obviar un momento, ¿vale? Porque es un factor que también es muy importante, pero es menos intuitivo en este aspecto, en el ejemplo que os voy a poner. Imaginaros que todas estas vigas tienen una rigidez semejante, ¿vale? Pero imaginaros que yo aquí tengo un nudo mal puesto y allí tengo otro mal puesto y tengo de estas 5 vigas, de todas estas vigas que hay aquí, perdón, tengo 2 o 3 que tienen mayor propensión a romperse. Es decir, tengo unas cuantas vigas de estas de aquí y tengo unas cuantas vigas de estas de aquí. Si yo las pongo aleatoriamente, me puede pasar que ponga todas las buenas juntas y todas las malas juntas. Cuando a mí se me pongan los 30 elefantes aquí arriba, porque yo habré hecho el cálculo para estas, no va a pasar nada. Pero cuando se me pongan los 30 elefantes en las malas, ¿qué va a pasar? Se me va a hundir. ¿Vale? Es decir, cuando yo hice la tesis doctoral sobre el castaño, ¿vale? El límite resistente de un castaño bueno estaba en 64 newton milímetro cuadrado. Al final lo acabamos definiendo como 27. Las malas estaban en 24. ¿Qué pasa con el 30, con el 35? No, yo las considero como 24, porque yo no me puedo arriesgar a que estas de aquí se me queden juntas y me colapse la estructura, porque la madera es altamente variable, ¿vale? Es un producto muy variable, porque tengo nudos, ¿vale? Entonces yo no puedo definir por la media, tengo que definir la clase por un valor muy conservador, que es el quinto porcentil, ¿vale? Entonces de esta manera es lo que yo consigo asegurarme que no se me va a romper. La densidad os digo que es menos intuitiva, pero porque es un valor que está muy correlacionado con estas dos, ¿vale? Pero es como yo me aseguro que no me va a romper, ¿vale? Por donde viene aquí. ¿Qué pasa a la hora de clasificar? Y es donde vamos al tema de la clasificación de industrial. Imaginaros que nosotros tenemos la clasificación automática, que es el dibujo de arriba, es la línea de arriba, ¿vale? Esta de aquí. Esto es lo que sería una clasificación automática. Y esto es lo que sería la clasificación visual. El amarillo representa, tiro para atrás para que lo veáis un poco más, para que os acordéis. El amarillo representaría el ME2, ¿vale? Y el verde representaría el M1, ¿vale? ¿Vale? Esto es ME2 y esto es M1. Y esto es rechazo. ¿Vale? ¿Qué pasa? La clasificación visual al final es blanco o negro, es cumple o no cumple. Yo cojo una viga, es buena, M1. Es buena, M2. No cumple para M2, es rechazo. Pero si es rechazo, está aquí, ¿esto quiere decir que aguanta 0? No. Algo aguantará, pero simplemente no me llega a los, digamos, requisitos necesarios para que yo lo pueda clasificar como M2 y lo pueda comercializar, ¿vale? En función de la especie que sea ese M2, pino silvestre, pino laricio, tendrá una clase resistente u otra. Cada especie, en función de la calidad visual que yo le asigne, tendrá una clase resistente u otra, ¿vale?
¿Qué pasa? Que la clasificación visual es muy poco eficiente desde un punto de vista de la clasificación. Es muy barata de implementar, ¿vale? Pero es muy poco eficiente. Y además, si os fijáis, es muy poco eficiente porque, os pongo este ejemplo, ¿no? Imaginaros que esto es una especie cualquiera, ¿eh? Todo este paquete de aquí dentro está clasificado como C16, independientemente, perdón, de que pueda ser C18, C20, C22. Todo C16, C18, C20, C22, hasta C23,9 me lo estoy clasificando como C16. ¿Se entiende? Y aquí, a partir de aquí, me pasa lo mismo. Todo lo que es C24 o más lo asigno como C24. ¿Qué pasa? Que es súper ineficiente la clasificación desde un punto de vista industrial. En cambio, si yo me gasto el dinero, para eso necesito una cierta cantidad de un volumen de producción, en un clasificador automático, con un algoritmo potente detrás, ¿qué pasa? Que yo sé cada elemento qué clase resistente tiene entre el rechazo puro y duro y el C50. Es decir, yo sé si una es C16, C18, C22. Otra cosa es que yo después lo empaquete en la pila del C24, lo empaquete en la pila del C30, lo apile en la pila del C14. Porque un proyecto, a lo mejor me interesa tener C14, porque a lo mejor tengo un proyecto singular y tengo una viga de mucha luz, con mucha sección, muy concreta, y puedo apartar aquellas tablas y puedo hacer un elemento estructural muy singular, muy premium, ¿vale? Y lo puedo utilizar para hacer esto, ¿vale? Sí, dicho de otra manera, estoy sacando muchísimo más valor a la clasificación de la madera, ¿vale? Vale. ¿Esto por qué os lo explico? Esto os lo explico porque esto que os acabo de explicar, bueno, ya he estado colaborando con Boix, con el grupo Boix, que son estos de aquí, que es una fábrica de CLT que ha sacado, es lo que os decía antes, que es lo que ha sacado el primer tablero el jueves pasado. Esto, que no sé si se ha entendido mucho porque es un poco espeso de entender, me costó 5 años de metérselo en la cabeza a los señores de Boix, ¿vale? Porque, como os he explicado antes, veníamos de una tradición en Cataluña de que todo es bueno, de que vamos a volumen, y de que me estás contando de que no todo sirve. Esto, cuando tú le dices a un maderero que no toda la madera sirve, le explota la cabeza, ¿vale? Esto nos ha pasado también con estos señores de aquí. Un día casi se presentan casi no, se presentaron en mi laboratorio, me querían asesinar directamente, pero bueno, al final conseguí hacérselo entender también, otras cosas, pero bueno. Y así vamos, pero es lo normal, es decir, esto es un proceso normal, es decir, cuando un industrial tiene una madera, decirle que no toda la madera es buena, pues es bastante complicado, ¿vale? Es bastante arriesgado, te juegas allí el tipo, y más si formas parte de un comité y le tienes que ir a decir, bueno, ya lo sé que no le saldrán los números al final de mes, pero es que es lo que hay. Haber elegido muerte, ¿sabes? Es bastante complicado, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿pero se puede construir o no? Entonces, ahora mismo, a lo mejor me habré dejado a alguien importante, creo que no. Las iniciativas que hay en España en construcción con madera de productos, de lo que serían en inglés engineered wood, ¿no? de madera de laminada o de CLT, que hay ahora mismo, son estos de aquí. Si me dejo alguno y alguien lo quiere decir, pues adelante, bienvenido, ¿vale? De CLT, las plantas más grandes son, por este orden de producción, está Trihut, que está en Teruel, que esta es la más pequeña de las tres, que están intentándolo arrancar. Luego viene Shilonor, luego por capacidad de producción está Egoin, y luego por capacidad teórica de producción está Egoin con la nueva planta de alta frecuencia, de CLT de melamina, colado con melamina, y después
si lo consiguen llegar al límite de producción que tienen contratado, en principio, o que tienen prometido por el fabricante de la máquina, estaría Boix. O sea, Boix sería la planta más grande, ¿vale? Sebastia es la más pequeñita. Lo que pasa es que es un negocio familiar, es fabrican CLT muy bien, hacemos el control nosotros de calidad, o sea, para sacarse el sombrero también, pero es otra dimensión. Y después de madera laminada, pues los más destacados están Jofra y Siero, que básicamente se dedican a hacer, que yo sepa, madera laminada de frondosa. Y luego tendríamos el grupo Gamiz, pero el grupo Gamiz se dedica al contrachapado principalmente, si no me equivoco, ¿vale? ¿Por qué tenemos esto de aquí, básicamente? El tema del CLT, bueno, básicamente porque hay como dos modelos de negocio en esta historia, ¿vale? Una es la fabricación estándar y por economías de escala, ¿vale? Que es el modelo industrial a lo bruto digamos, de industria pura y dura. Y luego está el ejemplo de fabricar a medida por proyecto, ¿vale? Aquí hemos tenido aquí hay que puntualizar una cosa. Si nos vamos al caso de Sebastia, que es el caso de fabricar a medida y por proyecto, ¿vale? Que es un caso claro, tenéis que pensar que Fuste Sebastia es un fabricante pequeño, ¿vale? Que básicamente era un aserradero. ¿Cómo han llegado a fabricar CLT? Esta gente llegó a fabricar CLT porque fueron uno de los pocos que no abandonaron la construcción en madera y se dedicaban a hacer cubiertas en el Pirineo, ¿vale? Mientras todas las plantas eran de hormigón, las cubiertas todavía las hacían de madera. Y llegó un momento que ellos empezaron a bajar de arriba para abajo, ¿no? Plantas para abajo, y llegaron de manera, digamos, natural al CLT, a hacerse sus paneles, ¿vale? Para no tener que depender de comprar paneles fuera y demás. Esto ahora ha ido evolucionando un poco y ahora se han montado una pequeña línea de viga laminada con abeto, porque por allí tenemos abeto, un poquito de abeto, y seguramente la cosa va a ir virando a comprar paneles a un tercero, porque la fabricación de paneles no es una cosa tan sencilla como parece, ¿vale? Pero básicamente ellos lo que hacen es captan al cliente, le desarrollan la solución constructiva, o sea, la construcción con un arquitecto que ellos tienen y fabrican el edificio y montan el edificio, ¿vale? Esto tiene un problema, que es que acabas montando. En el caso de Sebastia, no, porque al final son promociones prácticamente unifamiliares. Han hecho algún bloque de pisos pequeño en Barcelona, por ejemplo, pero son a pequeños promotores. Pero esto acaba provocando, ¿vale?, un conflicto de intereses, ¿vale?, contra arquitectos, ingenierías, montadores y constructoras. Es decir, imaginaros que vosotros sois un fabricante, un gran fabricante de paneles, ¿vale?, y te montas tú, o sea, fabricas tú tus paneles, te montas tú tus edificios, y prescindes de toda esta parte del mercado que realmente existe y que también se están ganando la vida y hacen bien su trabajo, ¿no? ¿Qué pasará? Pues que el día que una constructora decide montar una gran promoción, ¿creéis que os va a llamar? Pues va a ser que no, ¿vale? Entonces, esto es una serie de problemas. ¿Cuál es la contra de esto? Pues es la fabricación estándar y las economías de escala. Es decir, yo me olvido, me dedico a fabricar paneles, me dedico a fabricar vigas y lo tiro a mercado. En el caso de las vigas, no es tan problemático, porque al final las vigas tienden a tener o es más sencillo, digámoslo así. Es más sencillo porque las vigas tienen unas medidas estándar y al final es relativamente fácil de colocar esto en el mercado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto ya está muy trillado por los austríacos y por los alemanes y por los noruegos, y entonces, claro, cuando tú sales de aquí con una fabriquita de, no sé, unas decenas de miles de toneladas al año, pues llegan esos señores de allá arriba y dicen, mire, es que yo tengo una fábrica de 1 millón de metros cúbicos al año y le voy a reventar el precio. Entonces llegas tarde, a no ser que seas como Siero o Jofra, que te dediques a hacer una viga específica de una frondosa y entonces te vas escapando, ¿no?, con un producto de nicho. Pero luego están los paneles. Claro, los paneles es otra historia, porque los paneles no son precisamente productos estándar, sino que son productos a medida, ¿vale? ¿Por qué? Porque los paneles
son de X milímetros exactos, con una madera, con una ventana puesta justa en un sitio, de un grosor específico, de una resistencia en concreto, ¿vale? Entonces la cosa se empieza a complicar y estos dos modelos que os he puesto aquí pues tienen como bastante fluctuaciones y una serie de connotaciones, ¿vale? Entonces viene cuando los fabricantes tienden a asociarse con ingenierías, con ciertos arquitectos, ¿vale? Con todas estas cosas. De hecho, una pregunta que yo le pregunté a un arquitecto a ver por dónde me salía, le dije, oye, pero vamos a ver, si tenemos gente que está haciendo todo lo de abajo, ¿dónde quedan los arquitectos? Me dijo, no, los arquitectos son súper necesarios, ¿no? Casi me asesina. Bueno, así le pregunté un poco por provocar, ¿no? Evidentemente. Y bueno, entonces esto, y con aquí más o menos, bueno, ya termino, sí, efectivamente, ha ido la cosa rápida, quedan un par de diapositivas. ¿Qué pasa con todo esto de la clasificación, la competencia de los extranjeros y demás? Bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en la frase esta de aquí abajo, ¿no? Dice, si no eres mejor, dice, no importa lo bueno que seas. Y si no eres peor, pues tampoco importa lo malo que seas, ¿no? Estás en un mercado en competencia. ¿Esto qué os pasa? ¿Esto qué pasa? Esto que os explicaba ahora de un poco de por dónde van los tiros de la fabricación de los fabricantes, de los rendimientos en la clasificación. ¿Qué pasa? Este cuadrado rojo que está puesto aquí, digamos que es el margen, es la cantidad de madera que tú rechazarías si quisieras hacer un producto super premium, ¿no? De alguna manera. Pero si quieres hacer un producto o quieres tener mejor rendimiento en tu fabricación, pues a lo mejor te tendrás que comer el nudo. Pero luego hay un señor, que soy yo el de la clasificación, que dices que si me metes el nudo, me bajas las propiedades de la resistencia de la madera. Y si me bajas la resistencia de la madera, ¿qué pasa con los cantos? Que me subes los cantos. Si me subes los cantos, me tienes que poner más madera. Por tanto, es un equilibrio entre la clasificación que yo tengo que hacer para conseguir el mayor rendimiento con la mayor cantidad de resistencia para poder tener yo una buena producción, ¿no? Un buen rendimiento de mi transformación industrial, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué os lo digo? Esta frase viene de un día hablando precisamente con Fuste Sebastià, que me decía, claro, es que yo estaba en el Pirineo y demás, y estaba muy lejos de todos sitios, y es que hacemos un muy buen producto, cada vez es verdad, y le digo, sí, claro, pero es que el problema es que tú estás metido donde estás metido, tienes la escala que tú tienes, la escala que tienes, entonces tienes que escapar por algún sitio donde los demás no te puedan llegar, porque si tú estás haciendo un buen producto, pero el problema es, ¿eres el mejor? Claro, ¿qué pasa con los austríacos? Pues estos lo tienen trilladísimo y además tienen economías de escala y la pícea tiene la cosa de que tiene muy pocos nudos, de que es muy blanca, el blanco, no sé si es por eso la virginidad y esas cosas, pues vende mucho. Bueno, ¿es mejor o no es mejor? ¿Vale? Entonces, si tú eres capaz de lidiar con todo este tinglado, ¿vale?, que os acabo de explicar, pues entonces sí, se puede fabricar con madera local. Si te quedas corto, pues a lo mejor no puedes fabricar con madera local. ¿Vale? O sea, la cosa realmente va ajustadita, ¿vale? Una cosa que me sorprendió, estuve en Australia ahora en el Congreso Mundial de Madera y me encontré pues allí en el Salón de Congresos las exposiciones comerciales de KLH, por ejemplo. Y puse a hablar con ellos. KLH está exportando paneles austríacos a Australia. Esta gente está llevando CLT a la otra punta del mundo y son competitivos. O sea, realmente la competencia es feroz, ¿vale? O sea, no es fácil el competir con esta gente, ¿vale? Y me quedé parado, ¿eh? Ya te digo, pensaba, sí, en Lleida tenemos un edificio que durante 3 o 4 años es uno de planta baja más 5, creo, 2 años creo fue el más alto de España, ahora se ha quedado pues allí una anécdota, de madera austríaca. Siempre explico que había venido con 2 o 3 camiones desde Austria
y era más barato que los prefabricados Pujol que tenemos allí en Lleida, que son unos prefabricados de hormigón muy fuertes y les habían ganado la partida, ¿no? Pues imagínate y mirar a Australia. Pero bueno, en el fondo, pues sí se puede construir con madera, ¿vale? Y esto es un ejemplo con madera local, ¿vale? Que es un proyecto, he utilizado mira, me puse en la web de Shironor, ¿vale? Y al final, mira, vi este proyecto porque al final los conozco a todos, conozco a la gente de Shironor. Bueno, pues Barcelona, pues os imagináis que siendo catalán, pues la conozco. Daniel Ibáñez y Vicente Guallar, pues tenemos un proyecto con ellos ahora mismo. Miguel Nevado, pues hemos hecho pues, varias también controles de calidad en las obras. Belima son unos montadores que tienen la sede en Bellpuig. Y la constructora Sorigué, que es una constructora de Lleida también muy potente. Y construir con madera, pues este es un edificio de pino marítimo gallego, ¿eh? O sea que se puede construir. Lo que pasa es que el mercado es competitivo y no es complicado, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esto, de clasificar bien, aplicar silvicultura y sobre todo ser mejores que los demás, porque si no, la cosa está complicadilla. Muchas gracias. Preguntas, por si acaso, sí. Siendo el último.